Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a hacer una bonita pulsera. Vamos a seguir con las mismas caracolas, pero ahora va a ser una forma que podemos utilizar haciendo un brazalete. Y lo hago con este material porque este material es fácil de conseguir. Estas son fáciles de conseguir y aparte, cuando se las venden en el paquete, trae bastantes. Entonces, podemos utilizarla para varios estilos que queramos. En este caso voy a hacer otro tipo de pulsera, como ya lo habíamos hecho anteriormente, pero ahora voy a hacer como un tipo de brazalete. ¿Qué quiere decir? Que va a estar un poquito más ancho de lo normal. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar 4 tipos de materiales que puedes conseguir, que van a ser fáciles. Por eso es que los voy a utilizar. Vamos a utilizar este de tipo de balines o perlitas que son del número 4. Estos. Vamos a utilizar lo que son las caracolas. Vamos a utilizar, esto va a ser de material, o sea, lo que va a ser la vista. Y vamos a utilizar el hilo chino 1.5 y vamos a utilizar el hilo chino 1.0, que es el delgadito. Con este es el que vamos a tejer para poder que entren los separadores o los balines, como tú los conozcas. Y vamos a utilizarlo como hilo base. Ahora, como yo quiero que se vea semigrueso el brazalete, yo voy a usar doble. Voy a usar doble, pero igual tú puedes utilizar para los laterales, que son los que vamos a usar, puedes utilizar un solo hilo, pero yo voy a utilizar dos para que se vea grueso. Entonces, yo voy a cortar 2 hilos de 60 centímetros, que va a ser lo que va en la... Silvia, hola, buenas tardes. Gracias, Silvia. Te va a gustar les va a gustar. Yo sé lo que les digo. Porque yo hice unas modificaciones, es un estilo que no vas a encontrar y si lo encuentras no hay explicación de cómo hacerlo. Entonces, por eso es a lo que yo me invoco, de buscar algo que ustedes puedan hacer y mejorarlo, ¿verdad? Así ustedes siempre tienen que hacer esto, de que cuando vean uno de mis tutoriales, ustedes mejórenlo, agréguenle sus propias ideas y así pueden empezar a formar sus estilos. Entonces, fíjense, yo voy a utilizar entonces 2 hilos de 60 centímetros. Vamos a necesitar que tengan a la mano, o si no lo ven ya en el tutorial ya en repetición, pero vamos a necesitar que tengan a la mano para que anoten. El hilo base que vamos a utilizar ahorita no va a estar involucrado en el nudo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para poder sacar el hilo base para tus pulseras, que puedes usarlo para cualquier tipo de pulsera donde no esté involucrado el nudo, es tu medida exacta más 12 más 12 más 20. Viene siendo tu medida más 12 centímetros de un lado que cuelga el hilo, más 12 centímetros del otro lado que cuelga el hilo, más 20 centímetros para trabajar holgado. Entonces vas a cortar 2 hilos de 60 centímetros y otros 2 hilos de 60 centímetros si la vas a querer como la voy a hacer. Si en dado caso no quieres, nada más entonces cortas 2 hilos de 1.5 que sea el grueso y vas a cortar dos de 60 centímetros. O, fíjense también, gracias, Silvia, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Silvia, gracias, gracias, gracias. De veras que me, me, me pone de buen humor tu comentario porque lo hago con mucho cariño. Muchas gracias, Silvia. Entonces, fíjense, yo estoy utilizando este hilo chino porque quiero que sea semigruesa la pulsera que vamos a hacer. Pero ustedes también pueden utilizar el hilo vinil, que es un poquito más grueso, el de 2 milímetros o el de 2.5, y ya no van a necesitar cortar dos, simplemente con que corten dos nada más de 60, que van a hacer lo que va a los lados, y ya con eso es suficiente. Yo porque como ahorita no me traje el hilo vinil, nada más el hilo chino, pues lo voy a trabajar con este. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a acomodar nuestros 2 hilos, o sea, obviamente van a ir así y vamos a dejar el espacio, un espacio de unos 15 centímetros. Lo voy a poner en esta tablita, que es la que me ayuda siempre a tenerlo más firme, porque la otra tablita, la que tengo, como hay que quitar y poner, va a ser más gorro estar poniendo los broches. Entonces, como esta tablita nos ayuda perfectamente en lo que vamos a hacer, pues aquí es donde los voy a colocar. Entonces, vamos a poner los 4 pegaditos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tejer primero los 4 para que estén juntitos, para que estén juntos. Entonces, fíjense, esto es importante porque vamos a empezar
la pulsera. Obviamente el hilo que estamos dejando aquí va a ser el hilo que cuelga aquí, obviamente, y vamos a tejer un pedacito de aquí. Eso es lo que voy a hacer ahorita, cuentas, por si quieren agarrar una pluma y una libreta. Ahorita les voy a mostrar cómo le vamos a hacer. Entonces voy a acomodar mis 4 hilos que estén parejitos. Ahorita los vamos a separar por el tipo de brazalete que voy a hacer, pero por lo pronto lo vamos a poner juntos para empezar a trabajar. Entonces, una vez que ya estén bien acomodaditos, que estén uno al lado de otro, que no estén encima, vamos a cortar, bueno, vamos a hacer las operaciones primero. Vamos a hacer las operaciones. Va a ser bien sencillo, va a ser bien sencillo. Fíjense, yo les voy a hacer una pulsera donde la vista de las caracolas, nada más la voy a trabajar mi frente. Si ustedes quieren trabajarlo todo, pues entonces no hay necesidad de hacer esta operación porque ustedes van a empezar a trabajarlo. Simplemente tienen que tener a la mano lo que es su medida exacta, menos, acuérdense, los 2 centímetros del broche. Entonces, va a ser mi medida. Voy a utilizar la mía, ustedes van a utilizar la de ustedes, que son 17 centímetros, menos 2 centímetros, que es para el broche, me quedan 15 centímetros. Entonces, eso es lo que yo voy a trabajar, tanto poner las caracolas como poner los nudos planos para ponerlo antes. Entonces, yo nada más voy a trabajar esto por el tiempo, pero ustedes pueden hacerlo completo, ¿ok? Bueno. Es simplemente que ya ustedes ya nada más trabajan sobre el resultado que les salió aquí, eso es sobre lo que van ustedes a trabajar. Estos 2 centímetros que puse es un aproximado para el broche, pero ahí ustedes ya lo pueden trabajar por si llegan a pasarse un poquito más de trabajar estos 15, pues le pueden restar 1 centímetro a los 2 centímetros y no pasa nada, todavía tienen espacio para el broche. Lo importante no es pasarse de esta medida, que es la medida exacta de ustedes, para que les quede lo más justo posible. Entonces, vamos a trabajar 15 centímetros, en este caso es mi medida, pero yo, obviamente, pues yo tengo una mitad de esos 15 centímetros. Yo quiero trabajar lo que es mi frente. Si yo mido mi frente, voy a tener un aproximado de unos 7 centímetros, que es todo mi frente, que es lo que voy a trabajar. Entonces, a esos 15 centímetros, yo le voy a rebajar mis 7 centímetros del frente, que es donde va a ir todo mi adorno, y me van a quedar 7.5. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a tejer de aquí, o sea, este es mi centro, el 7.5, aquí es mi centro. Pero a los 15, pues yo le voy a quitar los 7 de la vista. Entonces me van a quedar 7.5 y eso yo lo voy a dividir entre 2 porque es lo que va a ir, espérenme, lo que va a ir a los lados. Entonces, ¿cuánto vamos a tener aquí? 7.5 entre 2. Espérame, no me deje contestar tantito a este WhatsApp. Espérame, ahí voy. Es que era algo importante. Ok. Bueno, entonces fíjense. Ok. 7.5 entre 2, pues me da a 3.75. Vamos a ponerle 3.50. Más o menos. Entonces quiere decir que de aquí a aquí yo voy a tejer 3.5, voy a dejar 7 centímetros, que es mi frente, y aquí voy a trabajar 3.5. Me falta 1 centímetro, entonces son 4 y 4. Ay, qué mala soy de las operaciones. A ver, ahí va. Me estoy equivocando, ¿verdad? Sí, me estoy equivocando. Ahí va de nuevo. 15 menos 7. 7 para 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8. Perdón. Son 8 centímetros entre 2. Me quedan 4 centímetros. Aquí voy a trabajar 4 centímetros, acá 4 centímetros y aquí van a trabajar 7. Perdón, ya, sí. Y eso que tengo licenciatura, ¿verdad? Pues de nada sirvió. Ok, bueno, entonces así le vamos a hacer. Va a ser tu medida menos los 2 centímetros, lo que salga, le restas el frente y ese frente lo vas a dividir entre 2. En este caso, los 8 centímetros son 4 y 4. 4 y 4 son 8 más 7 son 15, que es el total del frente o lo que yo voy a trabajar para mi pulsera más los 2 centímetros. Ok, ya quedó.
Bueno, entonces vamos como voy a trabajar tantito, voy a tejer tantito antes de empezar a hacer la vista, vamos a cortar unos 40 centímetros, que sean unos 20 centímetros, más o menos aproximado, porque vamos a tejer con el hilo delgadito, pero para poder juntarlos todos tenemos que hacerlo con el grueso. Entonces vamos a cortar unos 40 centímetros, que vienen siendo 20 centímetros al doblarlos, para poder trabajar esos 4 centímetros que vamos a tener. Entonces me voy a apoyar con un encendedor para parar todos mis hilitos que estén bien acomodados, y vamos a empezar a trabajar. Vamos a checar que estén bien parejitos los hilos aquí, y vamos a hacer nuestro primer nudo plano. Antes de apretar vamos a verificar. Acuérdense que siempre les he dicho que dejemos un pedacito siempre del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque así me ha pasado con la experiencia. Hay que dejar un pedacito. Y bueno, vamos a subirlo tantito y aquí vamos a apretar. Aquí vamos a apretar bien fuerte, porque aquí vamos a empezar a tejer los 4 centímetros. Entonces vamos a seguir tejiendo. Hacemos el nudo plano para sostener todos los hilos, porque obviamente pues son muchos, son 4, y como están gruesos pues sí necesitamos de usar el hilo 1.5. Ahorita vamos a utilizar el hilo de 1 milímetro para cada una de las vistas donde va a ir nuestras caracolas. Ahorita lo cuento. Ahí voy. Más o menos. Otro. Como estamos usando un hilo semigrueso, entonces rápido llegamos a la cuenta. Entonces vamos a hacer aquí 4 centímetros. Y me falta exactamente unos 3 nuditos. 1, 2, 3. Vamos a ver. Tiene que ser exacto para que nos salga bien la pulsera. Ahí están los 4 centímetros, ¿ya ven? Ya llegué a los 4 centímetros. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. Aquí los voy a dejar, lo pueden cortar o los cortamos al final. No pasa nada. Ok, ahora sí. Vamos a agarrar nuestros hilos, vamos a separarlos por 2 y 2. A ver, que estén bien acomodados, que sean los hilos como vayan acomodaditos. Y vamos a ponerlos separaditos. Ahorita, al poner el caracol, la caracola, nos los va a separar en automático. Ahorita vamos a ver cuánta cantidad de separación vamos a poner, porque va a ser el tamaño de la caracola. ¿Cómo? Así. Obviamente, ahorita que la pongamos, va a ir en horizontal. Va a ir así en horizontal. Pero antes que esto, vamos a tejer un poquitito al principio, y ese va a ser el patrón que vamos a hacer para nuestra pulsera. Miren, vamos a trabajar en los dos lados, es decir, vamos a cortar, déjenme ver un aproximado, porque yo nada más voy a hacer o voy a trabajar el frente. Si ustedes van a trabajar todo, entonces yo les recomiendo que lo trabajen así como lo voy a hacer yo, aunque sea un solo hilo, como vamos a utilizar dos. Aquí pongan una sola cantidad. Si van a trabajarlo todo con el hilo 1.0, entonces corten unos 80 centímetros, porque este hilo al tejerlo ocupa muy poquito espacio y se lleva mucho hilo. Por eso es diferente a cuando estamos utilizando el semigrueso. Esto los estoy diciendo por si todos quieren usarlo con este delgadito, ¿ok? Yo lo utilicé aquí para que hubiera una variación en la forma en la que la voy a poner, y ya posteriormente, si ustedes quieren entonces cortan eso para que nada más tejan este pedazo, y obviamente van a tejer el del otro lado con esa cantidad que les dije. Ahora, cada uno de los lados lo vamos a trabajar con un hilo, y en este caso vamos a cortar, como nada más es mi frente, o sea, no voy a trabajarlo más, entonces lo voy a trabajar con 1,50 m aquí y 1,50 m acá, porque al doblarlo son 75 centímetros, 75 centímetros, porque sí se lleva mucho este hilo.
Entonces, con unos 150 centímetros, siempre y cuando vayan a hacer lo mismo que yo, que es la vista, con eso tiene. Entonces, voy a cortar. Obviamente, no lo estoy cortando aquí porque lo voy a usar. ¿Ok? Entonces, voy a cortar dos igualitos, porque vamos a trabajar las dos áreas. Y vamos a cortar dos igualitos. Y bueno, vamos a trabajar un solo lado primero. Vamos a agarrar un hilo. Vamos a trabajar esta área. Y vamos a hacer unos poquitos nudos, que en este caso vamos a hacer unos 4 nudos, o sea, 2 pares de nudo, nada más para que se vea la separación bien. Vamos a utilizar el nudo plano, vamos a usar el mismo nudo. Y antes de cerrar, nada más vamos a verificar que estén bien los hilos. Si hace falta un lado, pues lo abrimos así y le ponemos más hilo al lado que falte. Ahí está. Voy a verificar acá arriba. Le falta un poquitito más. Y le voy a poner así. Ahí está. Con eso es suficiente. Ahí quedó. Voy a ponerlo hacia arriba. Lo voy a pegar al otro nudo. Y aquí lo voy a apretar bien fuerte. Y lo voy a pegar. Y aquí llevo 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ahí quedan 4. Ahora voy a trabajar este lado. Voy a hacer el mismo procedimiento ahora con el otro hilo. Y vamos a poner 4 igual. Vamos a hacer 4 nuditos. Ay, ay, te mando un fuerte abrazo, Mari. Gracias. Qué bueno que les guste. Y les va a gustar cómo va a quedar. Porque a mí me gustó y yo sé que les va a gustar. Por eso les traigo cosas que puedan conseguir material y que puedan y que les guste sobre todo. Aquí es el primer nudito, pero lo voy a subir hasta el mero fondo. Ok, déjame quitar estos dos nomás para que no se confunda. Aquí quedó el primer nudito, lo voy a subir y vamos a hacer 4. 2. Anoche me iba a conectar, pero se me fue la noche y lo tuve que entregar una pulsera y la persona ya llegó bien tarde, no, ya no tuve chance. Y ahorita también iba a pasar lo mismo, pero fui a entregar una y rápido me vine. 4. Ok, aquí ya vamos a empezar a poner nuestras caracolas. Lo bueno fue que aquí estamos. Entonces vamos a agarrar estos dos del centro, obviamente, porque son los que van a estar dentro de nuestra vista. Vamos a agarrar las perlitas del número 4 y pongo las del número 4 porque fíjense bien. Lo que tiene la perlita es que cuando ponemos el nudo doble o cuando pasamos el hilo doble, queda muy apretado. Por eso es importante usar el del número 4. Para este estilo tiene que ser este hilo. No puede ser uno más ancho porque no va a pasar la perlita. Y otra cosa, la forma en la que lo voy a poner es la forma que yo encontré, porque lo hice de 3 maneras. Es la única forma que yo encontré para que la caracola esté en horizontal, que nos quede así paradita. Y es la única manera en la que se mantiene. No hay otra manera porque yo lo intenté varias veces. No se puede. Rina, hola. Entonces, José Luis, hola desde Ecuador, un fuerte abrazo hasta Ecuador. Gracias por estar realmente, muchas gracias. Gracias por estar aquí acompañándome. Entonces, vamos a hacer otra aguja de este lado, porque son las que vamos a estar ocupando. Entonces, la manera en la que lo voy a poner es la única manera en la que yo encontré. Si ustedes encontraron otra, pues me la dejan en los comentarios, ¿verdad? Pero esa fue la única manera en que yo encontré en que la caracola pudiera estar horizontalmente y no se mueva. No se mueva, porque no hay otra manera para ponerla que quede apretada. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a poner la perlita del número 4 primero. Vamos a poner la perlita del número 4. Vamos a agarrar la caracola y ustedes saben que tiene su forma.
hay una forma que está un poquito más gordita y otra que está más delgadita. Entonces, la manera en la que lo vayan a agarrar, esa es la manera en la que lo van a trabajar todas, ¿ok? Entonces, voy a quitar estos hilos. Miren, déjenme cortar estos para que no nos distraigan de los demás hilos. De una vez, vamos a cortarlo. Ahorita los quemamos. Entonces, vamos a agarrar la caracola y la vamos a regresar con la perlita. Esta es la clave. Ay, desde El Salvador. Así, a veces digo que sí, me escriben desde ahí. Gracias, Rina. Gracias, qué amable. Entonces, pues ahí vamos formando de América Latina. Ahí vamos, ahí vamos. Al rato me dicen que también se conectan desde España. Cruzamos España, bueno, más que ahorita debe ser de noche por allá. Entonces, fíjense, voy a ponerla en esta. Desde México, excelente. Gildardo, pues yo también estoy en México, somos aquí, compatriotas. Entonces, fíjense, voy a estar estirándole. Aquí se va a batallar un poquito, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque de repente se atora aquí en la caracola. Entonces, la caracola tiene que ir pegada hasta el fondo y la perlita tiene que ir. Ahora sí voy a abrir un poquito más mis hilos. Inclusive cuando la hice, pues los hilos estaban abiertos, ¿verdad? Pero ahorita pues ya apenas los voy a abrir. Entonces vamos a estirar lo más que podamos y obviamente me van a quedar estos dos hilos aquí. Vamos a ponerla del otro lado para que se ponga en manera horizontal. Vamos a agarrar una perlita y permítame. Ok, entonces aquí es donde empieza nuestro trabajo de estar acomodando. Sí se batalla un poquito, sí se batalla, pero queda muy bonita. Espérenme, queda muy bonita. Este va para acá y este va para acá. Lo que vamos a hacer es acostarla hasta el fondo. Y es que saben que el hilo, lo que vamos a tejer, debe ser al final para poder abrir nuestra pulsera para que se acomode aquí. Pero bueno, vamos a intentarlo. Es que cuando le hice yo, primero tejí y luego lo puse. Vamos a ver. Pues miren. Vamos a quitar esto. Ahí está. ¿Ya ven? Ahorita lo pongo. Entonces, así es como tiene que quedar. Yo creo que trabajamos primero el centro y luego ya trabajamos las orillas. Así es, pues así es, así es, así es. Ahí está. Y ahora voy a trabajar este. Y una vez que ya esté, pues obviamente vamos a hacer los nudos planos. Ahorita se acomoda, así la acomodé. A mí me quedó muy bien. Ok, miren, vamos a ver dónde quedó el nudo guía. El nudo guía quedó de este lado. Ok, entonces déjeme hacer el primer nudo para amarrarlo. Y de aquí a la otra tenemos que hacer 12. Voy a poner este un poquito más para acá. Ahí está. Ahorita pongo el hilo, nada más lo moví. Y como ese se mueve bien fácil. Ok, hay que estirar y voy a apretar. Este es 1. Ahorita lo acomodo del otro lado. 2. Voy a hacer 4, son 12, pero voy a hacer 4, nada más para que vean la diferencia. 3 y 4. Ok, este lado ya quedó. Ahora vamos de este lado. Vamos a apretarlo bien aquí. Y vamos a estirar bien. Y es difícil trabajar la caracola. Es difícil, o sea, si queremos que nos quede así como lo vamos a hacer, así en horizontal. Entonces, es difícil,
pero no imposible. Entonces nada más voy a checar aquí dónde quedó el hilo base, que quedó el hilo guía, quedó de este lado. Voy a hacer 4 igual. Antes de cerrar, nada más vamos a acomodar que esté bien y apretamos. Ahí está. 1, 2, 3 y 4. Ahí quedó. Ok, entonces vamos a hacer 12. ¿Por qué vamos a hacer 12? Este quedó bien, o sea, quedó bien en paralelo. Tenemos que hacer 12 porque es la que nos permite que no se estén muy pegaditas y que puedan estar así horizontalmente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4, pues le voy a seguir. Déjenme nada más acomodar aquí los hilos. Llevo 4. 4 y el nudo guía está a este lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, vamos a bajar este un poquito más para que esté en paralelo. O subimos este. Ah, lo apreté bien, muy bien. Pues lo apreté muy bien. Ahorita lo bajo tantito. Ahí está. Aquí llevamos 4, entonces vamos a hacer 12. Vamos a ver dónde está el nudo guía, hasta este lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? Fíjense, si se fijan, pues aquí me quedó el hilo de la aguja. Vamos a usar otra caracola. Ahí quedó. Vamos a poner primero el... En serio, ¿y cómo te va con la venta, Gildardo? Excelente, excelente. Cada vez veo más varones en esto y eso es excelente. Excelente. Vamos a poner la caracola como está la otra de arriba. La forma en la que la vayamos a poner es la que vamos a seguir usando. ¿Qué es lo que vendes más? ¿Pulseras de hilo o pulseras de perla o qué manejas? Es que cada quien se especializa en algo. Incluso conocí a un chavo que manejaba el alambre, hacía unas collares impresionantes, impresionantes. Y uno sabe, ¿verdad? Uno sabe si puede o no. Y yo, pues la verdad, yo el alambre, mis respetos a los que los trabajan, porque yo el alambre, pues no se me da. A mí me da más las pulseras de nudo. Y le quedaban unos trabajos, pero impresionantes. Claro que me imagino que los vendía súper caros, ¿verdad? Porque de por sí el alambre es caro. Entonces imagínate ya la mano de obra. No, no, no. Entonces cada quien tiene diferentes dones, si se fijan. Déjenme nada más, voy a poner aquí 2 nuditos, nada más para amarrarlo, para poder ponerlo del otro lado, para que no se mueva. Este es uno. Y ya cada quien pues trabaja para lo que es bueno, ¿verdad? 2. ¿Ok? Ahí quedó. Y como les digo, este tipo de caracola, cuando lo queremos horizontal, esta es la única manera en la que yo encontré que podemos trabajarlo, este, que podemos trabajarlo de manera horizontal, porque si no le pongo la perlita, no se sostiene, queda todo chueco. Entonces la perlita lo que ayuda es que amarra el hilo.
Y como la perlita está así medio, cuando uno pasa el hilo, tú te das cuenta que la perlita está, lo que hace rasposa. Ahí está, miren. Ahí quedó. Ahora, yo le puse 12 nudos. Si tú lo quieres menos, pues ponlo menos, ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor para que estén así bien pegaditas, quizás unos 10 nudos. Pero yo le puse 12 cuando hice la prueba y me gustó cómo quedó. Entonces, aquí llevo 2, de una vez voy a hacer los 12. Me faltan 10. Mónica, ¿darías clases de pulseras? 2, 3, no sé a qué te refieres con esa pregunta. 4. Si eres nueva, te invito a que navegues en mi canal. 5. Trato de 6, de darles variedad. 7, de materiales. 8, 9, 10. Ya tenía 2, entonces ya. Aquí vamos a ver, aquí está el nudo guía. Tengo ahí tutoriales para principiantes. Si en dado caso quieres aprender a cómo hacer las pulseras para principiantes, no sé si a eso te refieres. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ahí está. Tiene que quedar igual. A ver, se me fue mi video. Hay que ponerlo para ver los comentarios. Y bueno, así son 2. Yo creo que voy a poner unas 4 y ya quedó. Fíjense, lo que tiene el hilo chino delgadito, que por eso en realidad no me gusta así como que mucho, es porque sí se puede, si no están bien puestos los nuditos, sí lo podemos manejar de subirlo, pero el problema es que al momento que lo podamos subir, se hacen nudos en la parte de abajo. Entonces, así como tú hagas el nudo, así va a quedar. Este hilo, cuando tejen ustedes con este hilo, siempre que hagan el tejido, tienen que hacerlo bien. No es igual como el hilo chino 1.5 que cuando estamos tejiendo, ustedes saben, o los que me han visto mis tutoriales, yo siempre aprieto el hilo al final. Entonces, al apretar el hilo al final, lo que hacemos es que cerramos. Si de repente un nudo lo hacemos mal, lo cerramos y queda todo parejito. Pero con este hilo, el 1.0, no. Entonces, así como lo estás haciendo, así es como va a quedar. Porque al momento de que lo apretamos, puede levantar lo que es el hilo base y queda muy feo. Entonces hay que tener cuidado cuando se trabaje el hilo delgadito. Vamos a seguir apretando. Como les digo, aquí se atora en la caracola. Y más en la bolita. Por eso la puse, porque precisamente es la que nos da el soporte para que no se mueva y que quede horizontal. Ahí está. Entonces nada más voy a ver el hilo base, aquí el hilo guía de este lado. Voy a hacer nada más 2 hilitos nada más para que no se me mueva. Este es uno. Y este es otro. Ok, ahí quedó. Como ocupa mucho espacio, entonces yo creo que mi frente de 7 centímetros no va a haber mucho problema de hacer tantas. Yo creo como unas 4. Déjenme quemar un poquito porque se rompió. Unas 4 o 5 caracolas y ya voy a llegar a los 7 centímetros. Ahorita voy a medir, por eso yo les decía,
dependiendo la cantidad que quieras. Si quieres hacerlo todo, pues empieza luego, nada más haz unos 5 nuditos o 6 nuditos y luego empiezas. Y la separación es de 12 si estás trabajando el hilo delgado. Obviamente el hilo chino no entra, el de 1.5 no entra en estas perlitas. Puedes usar las perlitas número 6, pero ya te va a quedar un poquito más tosquita la pulsera. Pero ya depende cómo la quieras, ¿verdad? Ya depende cómo la quieras. Mire, esta sí corre muy bien, este lado. Hay unas que no. Y ahí quedó. Y vamos a hacer los nuditos. Aquí hice 2 nuditos, aquí vamos a ver nada más dónde está el nudo guía. Ahí de este lado. Es que le iba a hacer de rojo la pulsera. Si hubiera visto, genial. Pero, inclusive, miren, ya tenía todo cortado en rojo. Pero el problema es de que como el hilo chino, el 1.0, cuando lo compré, me lo dieron un poquito más grueso. No cabía en la perlita. 3, 4. Entonces tuve que hacerla negro. Pues son materiales. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Espérame, déjame ver algo. Es 1, 2, 3. Ok. Y de este ya tenía 2, entonces voy a hacer otros 10. Y se me hace que con la otra perlita llego a los 7. Si me paso un poquito más de los 7 centímetros de la vista, 4, 5, 6. Ahorita le digo que vamos a hacer. 7, 8, 9, 10, 11. Y si se fijan, todo es conforme vamos en la práctica, ¿verdad? O sea, yo les voy explicando y por eso quizás a lo mejor de repente me equivoco. Ay, Consuelo, hola, ¿cómo estás? Hola, Consuelo. Y de repente, pues sí, me llego a equivocar porque estoy haciéndolo conforme a la marcha, a lo que vamos haciendo. Entonces, la idea se me van viniendo en el momento en que las estoy haciendo. Y miren, aquí están los 7. Ahorita voy a poner la caracola. Y para llegar a los 7 centímetros, acuérdense que yo aquí puse unos centímetros antes. Entonces, aquí voy a trabajar si voy a alcanzar a llegar a los 7 o a lo mejor un poquito menos. Pero así como empecé, yo así tengo que terminar. Entonces, mi frente nada más van a ser las 4 caracolas. Y sobre esa medida es que yo voy a cerrar la pulsera ya con el tejido. Por eso les digo que este, que vamos viendo con los centímetros que dejamos del espacio, de los centímetros del broche, que son 2, con esos podemos jugar en quitar o en poner, ya dependiendo cómo vayamos a poner la vista. Entonces aquí vamos a estirar y miren, aquí quedó. Y saben una cosa, fíjense. Ahorita les voy a decir si yo voy a alcanzar a poner otra o ya no y cómo voy a remediar el tejido que le voy a poner a los lados. Como la vista va a ir al centro, entonces ahorita yo tengo que terminar como empecé. Siempre debe ser así. Eso es lo que yo siempre les he dicho. Tiene que terminar como empezamos. Entonces, si yo aquí empecé con 4 nuditos, ahorita que ponga esta caracola, simplemente voy a poner 4 nuditos y voy a medir. Y ya lo que me salga, ya lo voy a restar de mis 15 centímetros, que es lo que yo estoy trabajando, para ver cuánto tengo que tejer a los lados. Porque miren, si yo pongo los 12 nudos, si yo pongo los 12 nudos para poner otra caracola, me voy a pasar de los 7 centímetros, porque aquí ya llevo, fíjense, aquí yo ya llevo 6 centímetros. Entonces,
si yo pongo los 12 nudos, obviamente voy a venir quedando hasta los 9, más o menos. Entonces, no voy, lo que voy a hacer es que la voy a terminar por el tiempo, más que nada. La voy a terminar como la empecé, voy a hacer 4 nudos y así esta va a ser la vista del centro y lo que mida, lo que reste de los 15 centímetros lo voy a dividir entre 2 y es lo que voy a tejer aquí y es lo que voy a tejer acá. Y así voy a terminar mi pulsera. Entonces, espérame tantito, ahí está. Entonces, voy a hacer aquí los 4 nudos. Nada más voy a hacer 4. Voy a checar dónde está mi nudo guía. Hasta este lado. Y vamos a hacer 4. Aprieto. 1. Es que aquí como está flojito, por eso se volteó. Pero ya queda bien apretadito cuando lo hacemos. Este es 1. 2. 3. Y 4. Ahora sí vamos a hacer 4 acá. El nudo guía está de este lado. Vamos a apretar bien, bien aquí en esta para que no se mueva. Y vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta va a ser la vista del frente de mi pulsera. Toda esta va a ser la vista. Entonces voy a checar aquí cuántos centímetros me llevé. Me llevé 6 centímetros. Entonces fíjense, vamos a ver las operaciones. Va de nuevo. Yo aquí tengo, voy a trabajar 15 centímetros menos 6, 9 centímetros. Esos 9 centímetros lo voy a dividir entre 2 y es 4.5 que voy a tejer de cada lado, más los 9, ya me dan los 15, más los 2 del broche me dan los 17. ¿Ok? Entonces ya le resté el frente. Ahora, si ustedes se fijan, yo aquí voy a apretar bien fuerte, ya es todo lo que voy a dejar. Voy a apretar bien fuerte, voy a apretar bien fuerte. Obvio, nomás estoy haciendo el frente. Si tú quieres hacer todo, haz todo. Va a ser tu medida menos los 2 centímetros y al final vas a estar checando para cerrar la última caracola, vas a estar checando si te alcanza a poner otra y si no, entonces vas a hacer el broche más grande. Si te sobran más de 2 centímetros, 3 centímetros, pues haces el broche más grandecito. Lo importante es que esto quede centrado. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar nuestros hilos nomás para checar algo. Vamos a quitar nuestros hilos. Y fíjense, como esto ya no lo voy a... Ay, miren, quedó bien firme, bien firme. Miren, va a quedar así. Miren qué belleza. Claro que si haces toda, pues se va a ver súper guau, ¿verdad? Miren, claro que se va a ver súper guau. Pero yo por el tiempo, para no estarme llevando tanto, pues voy a hacer nada más el frente y lo demás voy a tejer. Si ustedes se fijan, como esto ya quedó, entonces voy a quitar esto, porque yo lo quiero tejer con el hilo semigrueso. Entonces este ya no me va a servir. Lo que voy a hacer es nada más apretar bien fuerte de este lado y vamos a cortar. Vamos a cortar y vamos a quemar. Vamos a ver cómo vamos a cerrarla. Espérenme, ahorita vamos a tejer los lados, nada más que para que se vea el trabajo. Vamos a tejer. Sí, se ve muy bien, muy bien. La verdad es que sí, miren nomás. Se ve súper guau. A mí me encantó cómo se vio, por eso quiero compartirlos con ustedes de rápido. Esta idea la tuve anoche, ayer en la tarde, y estuve haciendo una práctica de cómo poner la caracola que no se moviera y no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera. O sea, porque si yo sacaba el hilo y la pasaba sin la perlita, se movía y se enchuecaba toda. No había otra manera de que quedara horizontal, entonces tienen que utilizar la perlita a fuercita, si quieren que les quede así como yo. Ahora, ustedes pruébenla así perlita para ver qué tal, pero pues como yo ya lo hice, les ahorro el trabajo. Entonces, ay, Aliona, gracias. Bonitas noches de Brasil, nos faltaba alguien de Brasil, gracias. Euridice, es que son bien raros los nombres.
Matos. Ah, pero ya te habías conectado tú. Me acuerdo del apellido Matos. Ya habías estado en mis en vivos. Ay, bueno, pues miren, este se salió. Vamos a quitarlo. Es que no debí de haberle estirado hasta el fondo y así nomás lo bajaba. Pero no, pues ya lo estiré hasta el fondo. Déjeme quitarlo. Vamos a volver a tejer. Lo que les iba a decir es que si ustedes se dan cuenta, nos va a quedar un espacio grande porque obviamente se hace como un brazalete, o sea, es un brazalete por lo ancho, porque no estamos trabajando ancho. Entonces, aquí hay dos maneras de poder cerrar la pulsera o de cómo la quieran ustedes hacer, pero yo la quería tejer. ¿Por qué? Porque miren, obviamente aquí vamos a hacer los nudos y aquí vamos a hacer otro nudo. Lo que podemos hacer aquí, bueno, esto lo estoy inventando ya aquí a la vista, ¿eh? No crean que lo pensé antes, no. Entonces, lo que podemos hacer es ponerle aquí, para que se vea bonito, una perla. Déjenme ver si entra esta del número 6. Vamos a ver si entran todos los hilos antes de tejer, porque obviamente yo quiero tejerla. Entonces voy nada más a quemar las puntas y vamos a ver si de casualidad llegan a pasar. Porque podría ponerle una del 10, pero se me va a hacer muy tosco. Se me va a hacer la bolita muy tosca. Pero vamos a ver si de casualidad los 4 nudos entran en este. Este es 1, 2. Ok, te prometo que lo traduzco. Te lo prometo. Mañana, tomorrow, lo traduzco en inglés. Claro que sí, te lo prometo. I promise. Es que no sé muy bien inglés, pero sí te lo voy a traducir. Sí te lo voy a traducir. Y les voy a decir algo. Cuando ustedes vean un tutorial y que de repente empiecen a ver la traducción, es muy fácil quitarla. O sea, no se agobien, porque una vez una persona me dijo, es que no puedo ver el tutorial porque están los subtítulos. Bueno, váyanse a donde está el engrane y ahí viene este subtítulo, nada más desactívenlo y ya. Pero sí hay que traducirlo pues para que más personas y más lleguen a tenerlo, ¿verdad? Obviamente. Entonces, fíjense, vamos a acomodar nuestros hilitos antes de tejer para poder tener los dos parejitos. Porque obviamente es mucho el ancho que vamos a... Incluso, fíjense, incluso, si ustedes la quieren dejar así, hacerla toda la pulsera y dejarlo así, así lo pueden dejar. Así lo pueden dejar. Yo porque lo voy a tejer un poquito más porque es muy poquito el frente, pero si ustedes le ponen más conchitas, pues entonces ustedes pueden nada más hacerle así y con esto hacer aquí, miren, esto hagan de cuenta y aquí hacen el broche y dejan todo este espacio. ¿Ok? Entonces, miren, voy a acomodarlo así, pero que tampoco no esté muy cerrado porque que quede así abiertito. Hay que respetar el ancho de las caracolas. Y vamos a poner ahora otra de este lado. Y ahorita vamos a tejer. Como es poquito lo que vamos a tejer, pues entonces va a ser rápido. Estoy poniendo esto para poder cerrar un poco y que los hilos estén parejitos para poder yo cerrar lo ancho de el brazalete, ¿ok? Si en dado caso necesitamos apoyarnos con una hoja, pues lo hacemos con una hoja. Ahí está. 3, vamos a poner otro. Sí, como es el último, voy a tratar de hacerlo aguja para poder no batallar tanto. Entonces vamos a estirarlo un tantito. Y vamos a ver si entra aquí. Ok,
Vamos a ir acomodando nuestros hilos. Vamos a ir subiendo este es del número 6. Vamos a ir subiendo, vamos a acomodarlos adentro. Porque obviamente, pues como los puse al azar, pues están doblados. Pero vamos a respetar el... Aquí adentro de la perlita se pueden ir acomodando. Nada más hay que darle vuelta, vuelta, vuelta. Para que se vayan acomodando como van. Este va acá, este va acá. Y este... Desde Francia, Megan Moissonnier. You're welcome. Miren, fíjense que a veces traduzco en francés y yo pensé que nadie veía, pero sí hay gente que viene de Francia. Entonces, bueno. Esto va a quedar así. Así. Y va a quedar. Quizás es muy ancho, pero a mí me gusta. A mí me gusta que esté ancho. Entonces, miren, aquí podemos hacer el nudo, pero vamos a tejer un poquito. Vamos a tejer un poquito. Entonces, vamos a cortar unos 40 centímetros, les dije, que vienen siendo como 20 centímetros. Vamos a tejer rapidito para terminar nuestra pulsera. Como cerramos un poquito más aquí, pues entonces hay que subir un poquito más. Hay que ponerlo bien y bueno, hay que acomodar los hilos. Aquí hay que acomodarlos porque como los puse todos juntitos, pues eso como que se enchuecó un poquito. Pero ahí está. Entonces vamos a tejer. Vamos rápido. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Ustedes aquí acomodan sus hilos que estén bien acomodaditos. Obviamente, como vienen de la perlita, pues hay que ver cómo van acomodados. Ahí está. Vamos a poner otro pedacito de hilo. Puedo usar ¿cómo se llama? La tablita, pero pues ya estamos en esto, aquí de volada. ¿Es para acá o es para acá? Acá. Pues estamos en vivo y en directo. Saludos desde Ecuador, me dio unas lindas ideas. ¿Ya ves? Gracias, qué bueno, qué bueno. Luis, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Oh, ¿qué horas son ahorita en Ecuador? Es muy noche, ¿cuántas horas me llevan? Yo ahorita son las 4:14 aquí en México. Y qué bueno que les doy ideas, porque eso significa que ustedes tienen que mejorar lo que ven en cualquier video, no precisamente nomás el mío, cualquier video. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes obviamente van a ponerle su toque personal. Y al ponerle su toque personal están creando su propio estilo de venta. Entonces, todavía nos falta, porque en la parte final quiero ponerle unas perlitas. En la parte, ay, pasó un gato y mi gatito. Y me movió todo esto. Bueno, ahí vamos. Acuérdense que ya ahorita voy a tejer un poquito menos, pero como le puse la perlita y aquí hay un espacio, entonces yo tengo que medir de aquí a aquí y luego ya lo que voy a tejer acá, porque obviamente se lleva un espacio para cerrarlo. Las 5:15. Ah, no, entonces es una hora, no es mucho. Una hora de... Lo que sí, en España yo sí sé que están un poquito más... Obviamente se me mueve porque pues tengo que tenerlo en algo firme. Y esta cinta no es precisamente como para detener mucho el hilo, es nada más para hacer el broche, no para tejer. Pero bueno, miren, ahí estamos, ahí vamos. Déjenme ver cuánto llevo. No voy a tejer, no voy a tejer 4 centímetros, 4.5, voy a tejer menos porque aquí se lleva un espacio. Entonces no voy a tejer menos. Pero ustedes, es la idea, es la técnica. A lo mejor a ustedes les sale mejor este cuadrito, obviamente. O sea, es nada más que les estoy enseñando la técnica, ¿ok? Aquí y ya llevaría yo 10, pero aquí llevo 3. Voy a hacer unos... Sí, voy a hacer unos 4 centímetros. Voy a dejar medio por el espacio que está acá, porque acuérdense que me salió un 4.5, entonces voy a hacer un medio. Y si necesito apretar, pues aprieto el pedacito este que estoy haciendo, si no, así lo voy a dejar.
Entonces ahí está. Nada más voy a checar. 4 centímetros. No voy a cortar, por si necesito hacer otro, pues lo voy a hacer. Entonces aquí vamos nada más a voltear nuestra pulserita. Y qué bueno, me gustó eso que dijo que le di ideas, o sea, qué bueno, o sea, a lo que voy es que lo que yo quería enseñarles al utilizar este tipo de material es que no hay otra manera de ponerlas así bien si no usamos una perlita. Eso es lo que yo quería enseñarles. Por si la quieren así en forma horizontal y quieren trabajarlo de esa manera, esta es la única manera en la que yo encontré que puede trabajarse. Ahí está. Voy a pegarlo hasta acá. Desde Cuba. Ay, no, pues ahí puro mar. Entonces, no, hombre, tengo tantas ideas de hacer con caracolas porque me encantó el, a ver, permítame. Tengo unas ideas de unos collares, no me han de creer, pero tengo una vasija grandísima, grandísima de conchas, grandísima de conchas naturales. Porque una de las cosas es que a mí me fascina el mar, entonces cuando he ido en mar, que voy en carro, sí me traigo conchas. Y tengo unas ideas de usar conchas naturales y vi también unos videos que no lo explican y dije, ay, mero, ay, de ahí soy yo. Cuando no explican los videos que yo veo, analizo la técnica y la mejoro o le pongo mi toque personal, ¿verdad? Entonces tengo unos de, como les digo, de conchas naturales, por si ustedes tienen, voy a hacer unos tutoriales para que utilicemos esas conchitas. Incluso hace tiempo cuando yo las traje, obviamente para mí todavía no hacía tutoriales, yo vi la manera en la que se le puede perforar, se perfora con una cuchara, y si es verdad, yo perforé unas conchas grandes con una cuchara, estarle golpeando en la mera punta y se le hace el agujerito. Entonces, este tipo de materiales, pues se ve especial para cuando vamos pues no precisamente que vayas a la playa, pues lo puedes usar. O sea, es que acuérdense, no quiere decir que porque no sea un estilo o algo no lo van a usar. O sea, ustedes creen su propio estilo. Si a ustedes les gusta algo, úsenlo. No porque los demás no lo usen o porque no sea la moda, ustedes no lo van a usar. Pues claro que no. Ustedes usen lo que les llame la atención. Fíjense, aquí ya son los 4 centímetros. Voy a medir toda mi pulsera. Acuérdense que mi medida son 15 menos 2, son, perdón, 17 menos 2 son 15. Entonces, antes de cortar, voy a medir. Y tengo exactamente casi 16 centímetros. O sea que los 2 centímetros que yo dejé el broche, ahí está. Por eso les digo, ahí es donde jugamos con lo que dejamos del broche. Ya no lo voy a hacer tan grande, lo voy a hacer más corto. ¿Por qué? Porque ya nada más me queda 1 centímetro. Entonces lo que voy a hacer va a ser ponerme mi pulserita. Voy a checar aquí cómo quedó. Voy a agarrar todos los hilos para ver el espacio. ¿Por qué? Porque tengo una idea de cómo hacer un broche. Quiero hacer el broche así como está y que queden todos estos así. Ah, ¿verdad? Entonces, ahí ya quedó. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a apretar, simplemente voy a apretar bien fuerte o con pinzas, vamos a apretar bien fuerte. Vamos a apretar bien fuerte, vamos a cortar y vamos a hacer un nudo diferente para el broche. A ver si sale, no lo he hecho, pero lo pensé. Entonces, si no me sale, pues lo desbarato y hacemos el tradicional. Va a ser de barril, pero vamos a juntar los hilos de otra manera. Aquí me quedó muy largo, entonces vamos a cortarlo un poquito. Lo vamos a cortar de otra manera.
Déjenme ver si tengo aquí en la mano un pedacito de popote o pitillo de este. Vamos a usar un pedacito. Vamos a quemar aquí. Tengo una idea de cómo los videos que hago que no son en vivo, filmarlos y yo aparecer en un lado. Entonces, en eso ando trabajando, para que me vean al mismo tiempo que estoy hablando. Ok, vamos a acomodar nuestro frente. Fíjense, aquí como los metí todos, quedó un poquito doblado. Aquí hay que hacerlo de la manera que quede bien. Aquí quedó muy bien. Y aquí quedó un poquito doblado los hilos. Entonces hay que ponerlos bien. Cuando los vamos a poner en estas, hay que ponerlos bien. Poner dos de un lado y luego poner otros dos, porque obviamente al ponerlos adentro, pues se cruzan. Entonces, para evitar que se nos haga así chuequito, hay que ponerlos bien. Ahí, pues sí me faltó, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo pensado es hacer esto. Como me queda muy poco espacio, yo voy a juntar todos los hilos y voy a poner un solo nudo de barril, así. O sea, no los voy a cruzar, no los voy a cruzar, los voy a poner así. ¿Cómo les ve? ¿Cómo ven la de esta? Ficaria, un velo. Sí, 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 Matos. Yo sé que sí. Entonces, fíjense, vamos a cortar unos 10 o 15 centímetros, como quiera, depende lo que ustedes dejen, ¿verdad? Obviamente. Entonces, vamos a hacer el broche de esa manera. Vamos a juntarlos todos. Ahorita voy a cortar aquí estos y vamos a poner nuestro hilo, a ver, aquí en el centro, nuestro hilo, así. Ay, que no se revuelva. Ahí está. Capaz de que enrollo con los otros. Y vamos a hacer un nudito de barril. No voy a hacer mucho porque no me queda mucho espacio y luego después me va a quedar aguada la pulsera. Entonces lo que voy a hacer es que nada más voy a darle, ahorita les digo, 2, 3, 4. Voy a ver si me queda, 5. Con 5 está bien. Si no me queda, pues lo quito y lo hago de la otra manera. Lo que pasa es que quiero ponerle que todo vaya en uno solo, quiero ponerle perlitas, que todo vaya de un solo lado. Ahorita lo van a ver. Entonces voy a estirar, voy a estirar, voy a estirar este. Vamos a ir estirando. Vamos dándole vueltecita. Y así es como va a abrir. Y así es como vamos a cerrar. Pues ahí quedó. Y no lo iba a cortar, pero como está demasiado corto, sí lo voy a cortar, o sea, porque sí quedó demasiado corto. Y como quiera, como les voy a poner perlitas aquí, entonces vamos a abrir así y vamos a... Debería de ponerle las perlitas, pero primero quiero ver cómo quedó el broche, a ver si queda bien. Porque obviamente se tiene que hacer así como lo estoy haciendo. Pero se me hace que como son muchos... A ver, espérame, es que no lo quemé. Dicen, se abrió porque no lo quemé. Esto es lo que quiero hacer. Ir estirándole. No, sí lo voy a dejar así. Sí lo voy a dejar así. Porque aquí le quiero poner puras perlitas, puras, ahí va. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a separar y lo voy a amarrar otra vez, nada más así. Déjenme ponerlo bien amarradito. Y sí lo voy a dejar así. Sí me gustó. Porque así traigo la idea. Entonces vamos a quemar. Vamos a quemar aquí, vamos a quemar acá. Como está grandecito, pues miren, aquí nada más lo vamos a poner. Vamos a que se queme un poquito más.
como quiera no se ve. Vamos a apretar nuestro broche. Ahora, fíjense, voy a cortar. ¿Cuánto vamos a dejar? Pues ya depende de lo que ustedes quieran, pero yo lo quiero así como medio larguito. Entonces, más o menos como por aquí voy a cortar. Y las terminaciones vamos a usar estas para que se vea así mucho. Entonces, como está grande, va a poder se va a poder poner bien sin necesidad de quemar, o si ustedes quieren, para poder, como quiera al final, pues hay que quemar la punta. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Esto es para que se vea así mucho, mucho. Ay, gracias, Ani. Gracias, Ani. Gracias. Qué bueno que les gusten mis ideas. Se los agradezco bastante. Es que en ocasiones estoy pensando, y si hago esto, y si hago el otro, y ahí ando nomás el cerebro trabajando. Y así que se vean muchas, miren. A ver aquí, Ahí está. Y pues qué bueno, estamos dentro del mismo hilo. Ahí está. Y le dejamos ese espacio porque se ve bonito. Cuando trabajamos, yo les he comentado, cuando trabajamos el 1.5, se ve muy bonito que dejemos un pedacito. Se ve muy bonito que dejemos un pedacito. Cuando trabajamos el de 1 milímetro, no, ahí sí hay que fusionarlo porque se ve muy feito. Yo creo por lo delgado. Pero cuando trabajamos no. Con este se ve muy bien. Ok, ya en la parte final, pues nada más le vamos a dar una así. Vamos nada más que ahí está. Que sí se quemen bien. Porque obviamente si se, ¿cómo se llama? Si se deshilachan. Y bueno, pues esta es la idea. Miren, qué bonito se ve así. Incluso tenía pensado ponerle, podemos llegar a ponerle también unos de estos, nada más con en una parte de aquí, la podemos llegar a poner, o aquí mismo, en dado caso que quieran ponerle alguna motita, pero ya depende. Entonces aquí, pues así vamos a agarrar todos y nos vamos para arriba y miren, ahí quedó exacto el nudo, quedó exacto, miren. Y vamos a acomodar nuestras conchitas. A ver, vamos a acomodarlas bien. Porque como le apreté mucho, es que está aquí mi hueso. Es que está mi huesito. A lo mejor ponerlo un poquito más arriba. Ay, muchas gracias. Bueno, es que fíjense, obviamente como está mi huesito aquí, me la movió toda la concha. Pero pues qué bueno que les digo. Pero pues ya les di la idea. Obviamente, pues sí, ahí está. Ahí está. Obviamente porque como está aquí, pero ahí está. Ahí está. Si lo hacen más, pues se va a ver mejor, ¿verdad? Obviamente. Pero miren, ahí quedó amarrarlo de esta manera y se ve, aquí podemos poner así y así. Más que nada porque ustedes saben que nos gusta mucho el bullicio del movimiento y es que aquí está mi huesito donde está la concha. Pero si lo cierro todo, pues obviamente va a quedar más. Y apretadito, pues ya. Eso es lo que les quise compartir. Ahorita la voy a acomodar y me la voy a poner bien. Aquí, mande. No, Ani, no las vendo. Es nada más el puro tutorial. Ah, bueno, espérense, yo sí vendo pulseras, o sea, yo sí vendo, pero yo nomás me especializo mucho
Miren, quiero mostrarles algo. Yo me especializo mucho en, espérenme tantito, les quiero poner ahorita nada más déjenme ver. Quiero tapar nomás aquí tantito. Espérense. Ahorita acabo de poner una pulsera y me escribió esto la muchacha, la fui a dejar la pulsera. Y miren lo que me escribió. O sea, yo sí vendo, yo sí vendo. No sé si se alcance a leer. Sí vendo, pero obviamente las que hago en los tutoriales no. O sea, esas no las vendo. Esas no las vendo. Pero ahí está, miren, los clientes contentos. Ahora, ¿qué fue lo que le hice? Miren, les voy a mostrar qué fue lo que le hice a esta chava. Y espérenme tantito. Ya nomás que se conecte. Esto fue lo que le vendí. Esto fue lo que le vendí. Y es así, es como prende. Son lunas. Son lunas fosforescentes. Esto es lo que vendí. Esta es. Le puse las iniciales y la luna. Y eso es lo que yo manejo, o sea, manejo este tipo de pulseras, pero por ejemplo, en los tutoriales no. ¿Por qué? Porque yo sé lo que se vende. Entonces, a lo mejor esta pulsera me gustó para mí, pero para vender, pues esta. No sé si a eso te refieres, porque por decir la de los tutoriales, pues sí, no las vendo. Como les digo, es que como está el huesito, pues ya me la hice más para arriba, pues ya nomás toca acomodar bien esta conchita que quedó aquí. O apretarla bien. Al momento en que nosotros la estemos poniendo aquí en la de esta, apriétenla bien y no se va a mover, porque yo les digo que la hice anoche. Y obviamente queda mucho espacio aquí. Lo que pueden hacer es hacerle como yo, si no le quieren poner perlita, nada más un nudo, pueden tejerle o si no, nada más ya poner lo que es la parte terminal y ya, así, así. Por mi parte es todo. Cuídense, nos vemos en el próximo tutorial. ¿Ok? Bye bye. Gracias por haber estado conmigo. Gracias.